Soy Mario Molins y mi abuelo es un olivo, es este olivo. Toda mi vida ha estado vinculada al campo. Yo nací y crecí en un entorno rural, mi familia se dedica al campo, y cuando llegaba del colegio, cuando era niño, pues mis padres estaban trabajando en el campo y con quien más tiempo pasaba era con mi abuelo. Es quien me enseñó a podar. Yo siempre digo que mi abuelo me enseñó a podar y con el tiempo pues yo he empleado esa poda, que al fin y al cabo es una labor que tú haces hacia el árbol, en el cual le quitas un trozo para que pueda brotar con mayor fuerza y mejor. Y de alguna manera yo con mis esculturas aplico ese concepto que mi abuelo me enseñó, esa poda, ¿no? Y precisamente mi abuelo es un olivo porque todo viene porque él padeció Alzheimer, y cuando se lo diagnosticaron, pues yo busqué información, sabía más o menos qué era, pero no sabía qué es lo que le iba a pasar. Y mi abuelo fue quien me enseñó a podar y con quien compartí pues todo lo que había aprendido en cuanto a la poda y en cuanto al campo. Y entonces decidí buscar un olivo para, sabiendo lo que le iba a pasar, pues que pudiéramos seguir podando juntos de nuevo un olivo. Lo bajé a su casa, ya que él pues poco a poco pues no pudo venir a los campos, y lo podábamos allí en la terraza. Con el tiempo pues dejó de caminar y con una pequeña vara de avellanera pues me iba señalando pues qué ramas, qué pequeñas hojas teníamos que podar para que ese olivo pues volviera a brotar, ¿no? y brotara con fuerza. La enfermedad fue avanzando y dejó ya pues de hablar, y se pasaba el día pues le coloqué se pasaba el día mirando el olivo que le había colocado en la ventana de su habitación. Y pues yo se lo iba cuidando y él pues lo seguía mirando. Y de alguna manera entiendo que eso que me había enseñado, eso que entre los dos pues habíamos compartido, que eso que había aprendido, pues que seguía de alguna manera, ese olivo era un símbolo de mi relación con mi abuelo, de mi abuelo en sí. Y sabiendo lo que hacía el Alzheimer, lo que pasó, que mi abuelo ya prácticamente no estaba, solo había un recipiente, solo había un cuerpo. Siempre he creído que mi abuelo pasó a ser el olivo, pasó a simbolizar y a ser ese olivo. Y entonces el día que falleció, pues cogí el olivo y lo vine a plantar aquí a la entrada, a la puerta de mi taller, al campo donde él me había enseñado a podar, y por eso bueno, tengo tanto cariño a este olivo, y por eso hago las intervenciones que hago recordando a mi abuelo, y buscar esa relación de amor hacia la naturaleza y hacia el querer hacer rebrotar los árboles en forma de escultura, y por ello mi abuelo es un olivo.
los proyectos de intervención en la naturaleza busco que cuando los realizo que realmente generen una nueva conciencia en la gente, porque el hecho de tener un árbol con una parte muerta, intervenirla, darle una nueva vida, se está haciendo ciertamente lo que estoy haciendo, un poco lo que hace la naturaleza. La naturaleza abandona partes y brota por otro lado. Y estas intervenciones buscan esa concienciación. Sí es cierto de que también hay otros escultores que trabajan en la línea de la escultura en madera, como Alberto Carneiro, Giuseppe Pennone, David Nash, con el cual compartimos obra en el mismo museo, en el Centro de Arte y Naturaleza, Fundación Beulas de Huesca. Pero de alguna manera en mis obras yo busco algo diferente. Yo busco que mi obra siga viva. Yo busco que mi obra crezca, que la relación con el entorno siga siendo igual que cuando era el árbol. Siga igual, pero con esa noción de intervención, con esa noción de esa nueva fuerza desatada de la propia naturaleza. Y sí que es verdad que me gustaría que todo esto no quedara simplemente en una mera anécdota escultórica, sino que realmente, y te das cuenta cuando ves una de las intervenciones, que en los olivos dentro pasa algo y la propia escultura hace que tomes conciencia de ello, tomes conciencia de su fuerza, de su rebrotar, de su misticismo, de su magia interior. Y anteriormente nombraba a artistas como David Nash, Giuseppe Pennone, Alberto Carneiro, y me centraré realmente en David Nash, con el que creo que confluyen más mi trabajo. Y realmente me encantaría que estos conceptos de obra estos conceptos de obra viva, se pudieran mostrar en sitios que para mí son referentes, como la Galería Sheffield de Alemania. También es cierto que en zonas del centro de Europa la conciencia hacia la naturaleza, hacia la ecología, es mucho mayor que en otras, y por ello también es necesario empezar desde esos puntos a mostrar este tipo de obras, para que realmente comience esa conciencia real de plantearnos la naturaleza, de plantearnos nuestra naturaleza y no olvidar que somos naturaleza. El olivo es un árbol que muere el tronco central, pero de la parte baja siempre rebrota. Y con ese vínculo, precisamente en mi caso con el olivo, con mi abuelo, es querer volver a dotar de vida y de energía a estos árboles semivivos que ayudo a que vuelvan a rebrotar en forma de escultura viva, precisamente, porque al fin y al cabo el hecho de intervenir los olivos los convierto en obra, los convierto en algo especial, y busco que siga creciendo, que se siga relacionando con el entorno que le rodea. Irá brotando, y es decir,
es una escultura que irá creciendo y que con el tiempo dará fruto, y podrá ser recogido, es decir, podremos tener olivas o aceite de esta escultura. Recordando a mi abuelo, lo que él me enseñó, lo que él olvidó, y seguir cuidando al olivo en el que él se convirtió, han hecho surgir estas intervenciones que devuelven la vida a los árboles, el alma de la escultura convertida en aceite, el aceite del arte. El flujo de savia dentro de los propios árboles se genera de manera helicoidal, es decir, de forma de hélice, va ascendiendo y luego va descendiendo. Entonces, todo esto es lo que va generando el crecimiento del propio árbol. A partir de todas estas investigaciones, lo que me genera a mí son una serie de formas, una serie de elementos. Por ejemplo, todas las partes de las esculturas que van girando, que van brotando, que estos movimientos que siempre en sentido ascendente y girando, para explicar de alguna manera estos crecimientos, todas estas formas que fluyen, que surgen desde lo que podría ser o lo que era el antiguo tronco. Pues todo ello hace que cuando intervengo, en este caso un olivo, vea de cómo ese tronco que está seco, toda esta parte seca, y en cambio de la parte de abajo, esta parte que rebrota, que tiene toda esta fuerza, hace que yo busque un contraste entre esto vivo y esto que necesita regenerarse a partir de la propia obra. Y es cuando yo de aquí surjo todas estas formas que buscan de nuevo ascender y tener toda esta fuerza, todos estos crecimientos que hacen que rebrote en forma de escultura. Haberla entendido desde siempre. Para mí el campo, el territorio, los árboles, las rocas, todo era como un espacio donde cuando era pequeño todo me abrumaba desde un punto de vista de curiosidad, de por qué sucedía, por qué se partía un árbol, por qué se caía, por qué brotaban los sembrados, cómo quedaba la tierra después de cosechar. Todas estas curiosidades de la naturaleza y de la relación del hombre y la naturaleza generaron en mí una mirada muy profunda. Mis juegos, mis juguetes eran ramas, eran piedras, era tierra. Mi bisabuela decía, que ya falleció hace mucho, decía, cuando me veía con estas cosas, jugando con palos, con piedras, con tierra, decía, ¿y este niño por qué hace estas cosas tan raras? Y mi abuela, cuando ahora me dice, si te viera, lo que haces ahora lo entendería todo.